Mateo capítulo 5, verso 10, y esta es la última bienaventuranza. Amén. ¿Está listo? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Después dice verso 11, pareciera que es una bienaventuranza distinta, pero está hablando de lo mismo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿quién? Antes de vosotros. ¿Está listo? ¿Está listo? Y yo había predicado hace unas semanas acerca de bienaventurados los justos, ¿se acuerda? Y entonces usted ya debe entender un poco a qué se refiere, pero ¿a qué se refiere esto? Si usted vio o escuchó la predicación, si no, busque la predicación, pero se lo voy a explicar así de manera sencilla. Dice la Biblia dice: bendecidos son los que son perseguidos, pero no cualquier perseguido, no, el perseguido que viene a recibir esta persecución a causa de la justicia. Diga conmigo, justicia. Esto quiere decir que hay diferentes razones por las cuales yo puedo ser perseguido, amén. Pero dice la Biblia, hay personas que por hacer lo que es justo, que por hacer lo que es correcto, son perseguidos, amén. Y la Biblia nos enseña esto, dice en su palabra, Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 20. Escuche, Primera de Pedro 2, 20. Ahí va. Y dice así, escuche esto, dice: pues qué gloria es si pecando sois ¿qué? Abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí nos está explicando Mateo, esta bienaventuranza de Mateo capítulo 5, verso 10. Y dice: mira, pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufres por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Te lo voy a explicar. Escucha esto. Hay muchos de nosotros que estamos metidos en procesos y en persecución y en dificultades, pero la Biblia dice una cosa, dice: hay dos razones por las que puedes ser procesado o atormentado. Dice, tu proceso puede venir por tu pecado o puede venir por hacer el bien. Amén. Pero la Biblia dice una cosa, dice: ¿cómo pueden ustedes, dice, soportar que los maltraten por hacer el mal, pero no soportan que los maltraten por hacer el bien? Te lo voy a explicar de esta manera. A ver, pastor, explíquemelo. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿O qué quiso decir Dios con este versículo? Ahí te va, en pocas palabras. La mayoría de nosotros es así. A nosotros no nos importa sufrir. A nosotros no nos importa ser procesados, siempre y cuando haya un beneficio primero. Te lo explico. Hay muchos de nosotros que sabemos que hay cosas que nos van a llevar a la muerte, pero lo hacemos porque lo disfrutamos. ¿Cuál es la diferencia? Si al final como quiera vas a ser procesado, la diferencia es que voy a gozar primero y después me voy a arrepentir. Hay personas que lo dicen así: más vale pedir perdón que ¿qué? Que pedir ¿qué? Permiso. En pocas palabras, primero disfruto y después lloro. Dice que me castiguen, pero vale la pena que me castiguen. Cuando éramos niños, no había cosas que no teníamos que hacer y decimos: lo voy a hacer y me van a castigar, pero que valga la pena. Es exactamente lo mismo que está diciendo la Biblia. Dice: mira, ustedes sufren, como quiera sufren, porque hacen todas las cosas mal, aunque gozan primero y después lo sufren. Hay muchos de nosotros que a lo mejor decimos: yo quiero disfrutar la vida y voy a disfrutar la vida, y empiezas a gozar de la vida y empiezas a tener 20, 30, 40 años, y cuando llegan los 50 años, ahora sí empiezas a sufrir los estragos de no haber madurado a tiempo. Y sufriste, pero no estás sufriendo por causa de Dios, porque hay muchos de nosotros que empezamos a cometer errores, pecados, o empezamos a vivir una vida desordenada. Y cuando viene el momento de la consecuencia, le decimos a Dios: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y queremos que Dios corte ese proceso rápidamente. Pero la Biblia nos dice una cosa, dice: mira, ustedes pasan maltrato por dos razones. Dice, o pasas maltrato a causa de tu pecado, o dice, o bien sufres por hacer el bien.
Te voy a poner un ejemplo rápido de estas dos situaciones que Dios nos está poniendo, ¿ok? Hay personas que a lo mejor disfrutan primero y después sufren cuando pasa el tiempo. Primero dicen, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi vida, no quiero estudiar, no quiero trabajar, no quiero hacer nada de mí, quiero disfrutar mi vida. Pasan los años y cuando ya tienen 30 años, 35 años, cuando llega el momento de que se casan, de que ahora sí se dan cuenta que era necesario haber estudiado o haber aprendido un oficio, ahora empiezan a sufrir las consecuencias. Y este es el primer ejemplo. Dice, ¿sabes cómo pueden atribuirse el mérito a alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? Si tú soportas, tú sabes que te va a ir mal, sabes que hoy no te quisiste levantar, hoy no quisiste salir a trabajar, ir a la escuela, sabes que al final eso va a repercutir en tu calificación o en tu economía. Y sufriste por esto y no te importó. Si sufres por hacer lo malo, ¿por qué no sufrir por hacer el bien? Y dice, ¿por qué no sufrir ahora, pero sufrir por hacer el bien? Y dijo, híjole, ahora me tengo que, no puedo hacer eso, tengo que sacrificarme, tengo que hacer un sacrificio, tengo que hacer un esfuerzo, pero ahora sufro, mañana voy a tener un beneficio en mi vida. Esto es un ejemplo claro de lo que Jesús está enseñando. Lo que está diciendo es, dice, muchos de ustedes están metidos en procesos porque cometieron un error, porque viven una vida desordenada. Hay muchos de nosotros que estamos siendo procesados día y noche porque vivimos una vida desordenada. Y no podemos llamar proceso de Dios cuando el proceso que nosotros estamos pasando es el resultado de lo que yo sembré en mi vida. Cuando llega el tiempo de la cosecha, cuando venga el tiempo de la cosecha, el tiempo de la cosecha es el tiempo de la bendición. Diga conmigo, el tiempo de la bendición. Pero el que sufrió por hacer el bien, cuando venga el tiempo de la cosecha, ¿qué crees que va a pasar? Algo que él hizo va a dar fruto y va a dar una semilla. El ejemplo es claro y el ejemplo es sencillo. Empieza el tiempo, empieza el verano, empieza la primavera, qué sé yo. Y hay dos tipos de personas, el que vive una vida desordenada y el que vive una vida ordenada. Y el que vive la vida ordenada dice, ¿sabes qué? Este es el mejor tiempo, hay que arar la tierra. Y empieza a arar la tierra y empieza a sufrir por arar la tierra, por trabajar la tierra. Y hay otra persona que dice, no, está haciendo mucho sol, me voy a esperar a que pasen estas 2 semanas tan fuertes de calor. Y ese no está sufriendo, ese está gozando. Ese está en una alberca, está en el río, está en el agua, está bañándose, está dormido, está enclimado, qué sé yo. Y este viene a ser el primero. Y ahí está, y el otro está trabajando, el otro está arando la tierra y la empieza a preparar y después empieza a meter semilla, y el otro está descansando porque el calor está muy fuerte. Pero pasa el tiempo y luego llega el tiempo de la lluvia tardía, llega el tiempo del rocío, llega el tiempo de la lluvia, y entonces el que ya sembró, el que ya se esforzó, ese se sienta a esperar que la lluvia y la naturaleza haga lo que tenga que hacer. Y el que descansó, ese va, corre y dice, híjole, ay, es tiempo de sembrar. Pero como está lloviendo, dice, es que no puedo salir porque está lloviendo. No puedo trabajar la tierra porque está lloviendo. Y cuando él pasa el tiempo de la lluvia, cuando él pasa el tiempo del riego, viene el tiempo de la cosecha. Y el que sufrió primero por hacer el bien, verá un fruto grande y tendrá para comer y bendecir a sus generaciones. Pero el que no sufrió, el que gozó, el que disfrutó, ese saldrá a llorar y a decirle, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Y al final los dos sufrieron. Pero uno sufrió por hacer el mal y el otro sufrió por hacer el bien. En nuestra vida es exactamente igual y Dios nos lo enseña. Hay personas que dicen, es que yo escucho que es el tiempo de la bendición y no hay bendición para mí. ¿Por qué será? Porque el tiempo de la bendición no es algo mágico, no hace aparecer algo. No, el tiempo de la bendición es la bendición, la bienaventuranza a todos aquellos que sufrieron por hacer el bien. No los que no se esforzaron, no los que no trabajaron. No, esos tendrán su recompensa. Pero los que se encargaron de trabajar, los que se encargaron de meter semilla, de plantar semilla, cuando dicen es el tiempo de la bendición, es porque es el tiempo de recoger lo que sembraron. Mateo capítulo 5, versículo número 10 me parece que era, ¿verdad? La bienaventuranza. Y dice así,
bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia. Entonces ya te expliqué esto, que quiere decir, no a los que sufren por haber hecho el mal, no, a los que sufren por haber hecho el bien. Te voy a decir una cosa, hacer las cosas bien cuestan. Hay cosas que son fáciles en la vida, pero hacer las cosas bien tiene costo. Trabajar por algo, luchar por un ministerio, luchar por un llamado, luchar por una bendición, eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Y dice Dios, hay dos tipos de persecuciones: la persecución por hacer la maldad y la persecución por hacer el bien. Y dice Dios, bienaventurados los que deciden ser perseguidos por hacer el bien. Y lo que Dios nos enseña en primera de Pedro fue, o en el versículo que leímos ahorita fue, nos está enseñando, nos está diciendo, amigo, ya te he visto que aguantas machín, pero he visto que aguantas los catorrazos por lo que haces mal. ¿Por qué no esa fuerza que tienes la aguantas, pero para hacer lo correcto? Bendecidos son los que hacen lo correcto. Después dice así, porque de ellos es el reino ¿de qué? De los cielos. Verso 11, ¿está conmigo? Bienaventurados sois cuando por mi causa os ¿qué? Os vituperen. ¿Y qué más? Las luchas, los procesos vienen cuando estás intentando algo, cuando estás caminando en algo, cuando estás trabajando en algo. Escucha, si hoy en día sientes paz, es o estás cosechando lo que sembraste ayer o no estás haciendo absolutamente nada. Cuando empezamos nosotros a trabajar, cuando empezamos a sembrar en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, y cuando hablo de sembrar, hablo de hacer cosas que bendigan tu vida, hacer cosas que construyen en tu vida. Cuando empezamos nosotros a hacer esto en nuestra vida, te voy a decir una cosa, va a venir persecución, van a venir dificultades. Amén. Te vas a cansar, te vas a tener que esforzar. Dios es el Dios de los esforzados. Dios es el Dios de los que trabajan. Dios es el Dios de los que caminan. Dios es el Dios de los que se esfuerzan. ¿Cuántos dicen amén? Es el Dios de los que construyen, de los que crean. Hay una característica que a mí me gusta mucho de Dios, y la característica de Dios es que Dios siempre está creando. Dios es el Dios de aquellos que siempre están luchando por hacer algo nuevo, por los que están en movimiento. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y después dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía, diga conmigo, se movía. Nunca estuvo quieto. Se movía, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Porque Dios siempre está en movimiento. Amén. Amén. Cuando yo escucho a una persona que dice, es que yo creo que yo tengo un llamado de Dios, tengo un ministerio en Dios, y le digo, ¿y qué? ¿Y qué estás haciendo? No, pues estoy esperando en Dios. ¿Sabes? Nunca se va a cumplir tu ministerio en tu vida, porque en las cosas de Dios no se espera, en las cosas de Dios uno está en movimiento. Cualquiera que dice, yo sé que Dios me va a bendecir, Dios prometió una bendición sobre mi vida, ¿qué estoy haciendo? Estoy esperando. Nunca se va a cumplir esa palabra de Dios en tu vida. La palabra de Dios se va a cumplir en tu vida cuando estás en movimiento. Y el problema del cristiano, el problema del ser humano, ¿cuál es? Que sí está pasando persecución, pero no está pasando persecución por estar en movimiento, está pasando persecución por estar en el pecado. Dice Dios, hijo, de cualquier manera vas a sufrir, pero ¿por qué no mejor sufrir por lo que trae fruto en tu vida? Si no me esfuerzo hoy, quizás no voy a sufrir y voy a gozar. Pero si no me esfuerzo hoy, ¿sabes qué va a pasar? Me va a tocar sufrir mañana. Y mañana no hay reversa, mañana no puedes regresar. Mañana no hay manera de ir hacia atrás. Y Dios dice una cosa, bienaventurados los que están persiguiendo, a los que os están vituperando, bienaventurados aquellos que Dios está, que la gente allá afuera está vituperando. ¿Y qué es la palabra vituperar? Hablar fuerte, hablar mal de esa persona. Te voy a decir una cosa, cuando tú estás intentando algo, cuando tú empiezas a hacer algo, empiezas a exponer tu vida. Y cuando empiezas a hacer algo se empieza a notar y la persona te empieza a ver. Y cuando empiezas a hacer algo la gente empieza a hablar de lo que tú haces.
Cuando no estás haciendo absolutamente nada, nadie se da cuenta de quién eres. Cuando Dios me llamó a mí al pastorado y empecé en el pastorado y empecé a subir fotos acerca del pastorado, acerca de lo que Dios estaba haciendo, cuando se dieron cuenta que empecé a emprender una misión o el propósito de Dios en mi vida, ¿sabes qué pasó? Empecé a tener stalkers. Y de repente se les iba, porque de repente me aparecía tal persona, te envió solicitud de amistad. Y luego entraba y estaba eliminado. O sea, como que me estoqueaban y se agregaban y lo quitaban. Y luego después empecé a tener retractores en lo que yo ponía. Y después empezaron a hablar y suponer cosas de mí. Pero es que es normal cuando estás empezando a hacer algo, la gente siente un derecho para hablar sobre ti. Porque cuando empiezas a hacer algo, empiezas a exponerte. Porque cuando empiezas a hacer algo hay un fruto. Cuando empiezas a hacer algo hay una manifestación en tu vida. Cuando empiezas a hacer algo, empiezas a ser bendecido. Cuando la persona se pone las pilas, empieza a trabajar, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a buscar a Dios y empieza a salir a buscar el pan, empieza a ser bendecido y de repente cambia de carro y el vecino dice, a mí se me hace que este ya anda mal. A mí se me hace que este ya anda mal. ¿Por qué? Bien rápido. Ayer traía un carrillo y hoy trae un camionetón. Y lo que no saben es que estuviste sufriendo 2 años para tener ese camionetón y que todavía lo debes. Pero es que cuando alguien está caminando, eso se nota. Cuando alguien se está esforzando, es que hay cosas que Dios empieza a hacer en lo secreto. Y de repente te ven ya donde estás y la gente dice, wow, de la nada se fue allá. No de la nada. Hay alguien que estuvo sufriendo mientras que otros estuvieron descansando. Pero el problema de la gente cree que como sabe que tenemos un Dios milagroso, como sabe que tenemos un Dios poderoso, creemos que Dios de la noche a la mañana, de estar sentados en una silla de Coca-Cola, vamos a estar sentados en una silla de oro. Y Dios es claro en una cosa, dice, no, aquí puedes sufrir por 2 razones. Número 1, por hacer el mal o por hacer el bien. Hay gente que no va a ver tu proceso, hay gente que no va a ver mi proceso. Y la gente ve el resultado, pero no ve el proceso que te llevó a tener el resultado de hoy. Y te voy a decir una cosa, cuando empieces a hacer el bien, cuando empieces a ser recto, cuando empieces a ser justo, sabes, va a ser más difícil que hacer las cosas mal. Y va a haber maneras de ganar dinero fácil. Y va a haber maneras de ejercer un ministerio fácil. Amén. Y van a haber maneras de crecer en donde tú estés. Y van a haber maneras fáciles, pero te voy a decir una cosa. Aunque tengas que sufrir, haz lo correcto. Y cuando hagas lo correcto, Dios va a bendecir tu vida. Y es mejor la bendición de Dios que la recompensa que yo pueda lograr por lo que yo hago. Y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, ¿qué? Diga conmigo, mintiendo. Hay algo que podrán juzgar de ti, escucha. Y esto es una frase que Dios habló a mi corazón cuando recién empecé la iglesia. Y es una frase con la que yo camino. Y es, podrán juzgar tu método, pero nunca tus frutos. Podrán juzgar la manera en que haces las cosas, pero nunca tus frutos. Al final, lo que hablan de ti son los frutos, no lo que dices. Son tus frutos. Podrán juzgar y te podrá venir gente a decir, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer lo otro, es que tienes que hacer aquello, porque van a juzgar tu método, pero al final lo que nunca van a poder juzgar es tu fruto. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Quién es nuestro adversario? Como león, ¿qué? Rugiente. Anda alrededor buscando a quién. El enemigo va a querer que sufras, pero por causa de tu pecado, no por hacer el bien. Amén. Y se va a esforzar y te va a vituperar, te va a perseguir y va a hacer toda clase de mal sobre ti. Y va a querer traer división a tu vida, división a tu familia, división a tu casa, división a tu iglesia, división a tu ministerio. Ese es el plan del enemigo sobre ti. Ahora te voy a decir qué es lo que hace el enemigo según la palabra. Zacarías capítulo 3 verso 1 y 2. Zacarías capítulo 3 verso 1 y 2. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de ¿quién? De Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? ¿Para qué? Para acusar.
versículo número 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿qué le dijo? Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Estaba enojadillo, ¿verdad? No le voy a explicar eso, solo voy a explicar verso 1. Dice que cuando, verso 1, dice que le mostró el sumo sacerdote a Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusar. ¿Quién es el acusador? Satanás. ¿Y qué va a querer hacer en tu vida? Va a querer acusarte. Va a querer ir delante de Dios para acusarte, para descalificarte. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Cuando tú estás caminando, cuando tú estás trabajando, el enemigo, ¿sabes qué va a hacer? Va a querer descalificarte, va a querer descalificar tu vida, va a querer descalificar tu llamado, tu ministerio, tu persona. Escucha, cuando escuches una persona descalificando a otra persona, te aconsejo una cosa, espero lleves una vida de oración y ayuno para que puedas identificar si el diablo lo está usando o Dios lo está exhibiendo. Porque la Biblia dice que el trabajo del diablo, ¿cuál es? Descalificar. Entonces, escucha, un hijo de Dios queda estrictamente prohibido que un hijo de Dios viva de lo que opina otra persona. Cuando yo veo una persona que viene y me dice, no, pastor, es que yo quería hacer esto, pero esta persona me dijo lo otro, y entonces yo me desanimé, ¿sabes qué está pasando? Yo le digo, ¿sabes? Dejaste que el enemigo te descalificara. Y no podemos ignorar lo que el enemigo está tratando de hacer, porque a veces olvidamos esto, lo hacemos a un lado. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo una batalla espiritual todos los días. Que mientras que tú estás tratando de hacer las cosas bien, que mientras que tú estás sufriendo por hacer el bien, el enemigo te está vituperando y te está descalificando. Y hay quienes nosotros dejamos que el enemigo empiece a atacar nuestra vida y le permitimos que haga eso en nosotros, o peor aún, permitimos que nosotros hagamos eso sobre nuestros hermanos. Amén. La primera cosa que el enemigo quiere hacer es descalificarte. Número 2, Primera de Tesalonicenses 2:18. Dice así, y por lo cual quisimos ir a vosotros. Dice, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás, ¿qué? Diga conmigo, nos estorbó. Ahora sí, ¿puedes poner la otra versión para ver cómo dice la otra versión? Dice, sí, deseamos visitarlos. Dice, yo mismo Pablo más de una vez intenté ir, pero Satanás, ¿qué? Nos lo impidió. Amén. Pablo está enviando una carta a Tesalonicenses y les está diciendo, mira, yo te he querido ir a visitar 2, 3 veces. Yo mismo, Pablo, intenté ir una vez, pero más de una vez, pero ¿sabes qué? El enemigo me impidió que yo fuera. La segunda cosa que el enemigo va a hacer es que te va a intimidar y te va a intentar impedir que hagas cosas. Te va a impedir que hagas cosas en tu vida. Escucha, la Biblia me enseña que el enemigo sí puede impedir que hagas algo. Y aquí es donde tú tienes que entender, porque muchas veces vas a estar metido en un proceso, porque cuando uno está tratando de hacer el bien, de repente el enemigo va a querer impedir que sigas caminando haciendo el bien. Y va a empezar a pasar que de repente vas a intentar a caminar en fe y el enemigo va a impedir que camines en fe. Vas a querer poner una semilla delante de Dios y el enemigo va a querer impedir que esa semilla llegue a su altar. Vas a querer entregarle tu vida a Dios y a veces el enemigo va a impedir que le entregues tu vida a Dios. Vas a querer tener una vida de oración y el enemigo va a querer impedir que tengas una vida de oración. ¿Cuántas veces te has propuesto algo en tu vida y has dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a empezar a servir a Dios, o ¿sabes? Voy a empezar a levantarme a orar, o voy a tener un tiempo de intimidad con Dios, voy ahora sí a buscar a Dios con todo mi corazón, y simplemente algo te lo impidió. Una vez una persona que me decía eso, me decía, estaba yo orando por esa persona y de repente me dice, pastor, ¿puedes orar por mí? Le dije, sí, claro que puedo orar por ti. Le dije, te veo hoy en el culto en la noche. Dijo, sí, ahí voy a estar para orar y esto, y yo sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Ok, me dice que cuando él ya venía, cuando ya se había bañado, se había preparado y todo, dice que a las 8 de la noche, 7:40 más o menos, llegaron visitas que hace mucho tiempo no veía. Y entonces él dijo, che, pues me llegó visita, ¿y cómo los corro? Amén. Dice que eran las 8:10 y estaba aquí cerca, 8:10.
Y él empezó a ver que dijo, ¿y si cenamos? O sea, dijeron, no se van a ir. Amén. Y entonces él dijo, bueno, pues a lo mejor Dios hoy no quería que yo fuera a la iglesia. Amén. Dice que cuando ya eran como las 8:20, 8:25 más o menos, 8:30, de repente él sintió que tenía que ir. Y entonces se paró y le dijo a su visita, le dijo, ¿saben qué? Lo siento mucho, ya tenía yo un compromiso, estaba por irme. No quiero ser groseros y dejarlos solos, pero siento de Dios que tengo que ir. Si quieren pueden venir conmigo. Amén. Y que la persona dijo, ¿a dónde? Dijo, es que voy a la iglesia. Dijo, ¿a la qué? A la iglesia. Dice que se sorprendieron mucho porque los había invitado a una iglesia. Y al final, para no hacerte el cuento tan largo, las personas dijeron, pues sí voy. Y vinieron a la iglesia. Amén. Y al final resultó que ellos traían un problema que no le habían contado, y por medio de la predicación Dios hizo un milagro en la vida de esa familia. Amén. Y al final decía, yo sé que el diablo quería robarme la bendición. Llevo 18 años en el ministerio y más de una vez me tocó ver que cuando era el momento de un retiro espiritual, y habían personas que ya estaban para el retiro espiritual y cosa hecha adrede, no sé por qué, pero un día antes exactamente algo los desanimó y dijeron no voy. Y después a la semana algo pasa, recuperan su fe y dices, chin, ¿por qué no fui? Qué cabezón. Y te das cuenta que Dios que estás tu vida así. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo está impidiendo cosas en tu vida constantemente. Amén. Pero el que sufre por hacer el bien, ¿sabes qué pasa? El que sufre por hacer el bien no toma una pausa, no toma un descanso. El que sufre por hacer el bien dice, ¿sabes? Hoy me cuesta estar aquí, pero sé que hoy es el día de mi bendición. Sé que no me lo voy a perder. Sé que el enemigo no va a dejar que yo me vaya. El enemigo no va a dejar que yo me pierda. El enemigo no me va a robar la bendición. Este es el día de mi bendición. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado ¿el qué? ¿El qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Tercera cosa que el enemigo hace es acusarte. Hay una diferencia entre descalificar y acusar. Descalificar es hablar cosas que no son correctas, y acusarte es hablar de cosas que sí son correctas, de cosas que sí hiciste. Y hay algo que el enemigo va a intentar hacer en tu vida. El enemigo va a intentar acusarte. En pocas palabras, el enemigo va a venir y una y otra vez a recordarte tu pasado. Si vas a hablar de tu pasado, que sea para recordar de dónde Dios te sacó. Pero algo que el enemigo va a hacer es que va a intentar acusarte. Va a intentar recordarte lo mucho que has fallado y lo mucho que has fracasado. El enemigo va a intentar recordarte todas las veces que te has equivocado. Hay muchos de nosotros que ya no estamos intentando nada en nuestra vida porque a menudo el enemigo nos recuerda lo que hicimos mal antes. Nos está acusando de lo que salió mal constantemente, día y noche, y estamos sintiéndonos indignos de lo que Dios ya perdonó. Estamos sintiéndonos inmerecedores de lo que Dios puede restaurar. Está recordándonos una y otra vez. ¿Sabes qué pasó? Cuando el hijo pródigo volvió a la casa del padre, su hermano quiso acusarlo. Y cuando estaba ahí, el hermano se acercó al padre y le dijo, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Por qué haces fiesta? Y el padre le responde, porque tu hijo ha vuelto, tu hermano ha vuelto. Y le responde, hey, este te pagó así. Este hizo esto, hizo lo otro, y a mí ni un cabrito me has dado. Porque eso es lo que el enemigo hace, acusarte. Va a tratar de acusarnos todos los días. Primera de Crónicas,
capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera